en México. Siguen aumentando los casos de acoso y también manejo de imágenes sexuales entre los alumnos, principalmente en medios digitales. Para hablarnos de los peligros que esto representa, hoy nos acompaña Juan Martín Pérez García. Él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos parece interesante tocar este tema, hablando también de la alerta que emitió el Consejo Ciudadano aquí en la Ciudad de México respecto a este 3% que reportan, ellos reciben temas relacionados al suicidio. Dentro de estos temas, el 3% ha reportado algún caso de acoso escolar. Mira, Alejandra, gracias por la oportunidad. Hay que tener presente que los niños, las niñas y adolescentes en este momento histórico nacieron literalmente con el Internet. Sí. Entonces, 8 de cada 10 utilizan y se comunican solo a través de dispositivos móviles. Esto significa mayor exposición o tiempo a la conexión a Internet, a pantallas, y por supuesto que las expresiones tanto de violencia como de recreación o reproducción cultural se dan ahí. Hace ya mucho tiempo que se viene anticipando la necesidad de crear una cultura digital que pueda ayudar tanto a las familias como a los propios niños, niñas y adolescentes a tener cuidado. O sea, la dinámica del Internet es igual que la vida real, es una extensión. Ya hace tiempo, más o menos 4 años, en Naciones Unidas se habló de la importancia de ampliar el acceso a Internet para todos los niños, niñas y adolescentes, pero al mismo tiempo de parte del Estado fortalecer las medidas de protección y particularmente estos casos como acoso, digamos, cibernético, sextorsión le llamamos cuando hay una presión porque tienen alguna imagen privada de alguna chica o un chico, el grooming, que sería como el acoso o la seducción a través de vías digitales, entre otros métodos. Todo esto requiere una acción del Estado. No para censurar el Internet, porque eso además de que es imposible, sino para que en los casos que se puedan detectar, porque no logramos prevenir, se pueda tener una respuesta eficaz, apropiada y sobre todo que evite la repetición de estos hechos. Juan Martín, además aquí también lo peligroso es que la mayoría de estos actos de acoso se cometen desde el anonimato. Es difícil saber de dónde vienen, quién está compartiendo estas imágenes. Mira, por eso es tan importante que hablemos de alfabetización digital, empezando por los papás que seguramente nacieron en el siglo pasado y jugueteo con la expresión del siglo pasado porque culturalmente digamos, niños, niñas y adolescentes digitalmente están mucho más avanzados y para ellos es más natural, pero para quienes tenemos más años, esto no es algo que naciera con nosotros y requeríamos prepararnos. Y esto es súper importante porque es como, yo suelo explicar a los padres y a de familia, a los chicos, que piensen en el mundo digital como la fachada de su casa. En la fachada de su casa ustedes pondrían una foto determinada o no la pondrían. No. Pondrían datos personales, pondrían detalles de su familia, de la próxima reunión. No, porque el mundo digital es público, es abierto. Aun cuando aparentemente sea mensajería privada, en cuanto ya está circulando en los sistemas y los dispositivos móviles, ya es público, puede ser hackeable, puede ser compartida. Oye, Juan Martín, ¿y cómo compartir esta experiencia con los pequeños, sobre todo con los jóvenes en casa, sin ser restrictivos? Porque la realidad es que los padres de familia también lo utilizamos las redes sociales, incluso salimos a algún paseo con los pequeños y compartimos la foto en las redes sociales que estamos de paseo. Con el ejemplo les estamos diciendo que sí se vale compartir parte de nuestra vida privada a través de las redes sociales. ¿Cómo mediar esta situación? Mira, yo creo que tiene que ser criterios básicos. Primero, sigo pensando mucho en el ejemplo de la fachada de tu casa. ¿Qué pondrías en la ventana de tu casa? Y eso te permitiría pensar si lo puedes publicar. Segundo, sí hablar explícitamente sobre qué cosas no se comparten ni adultos, ni niños, ni niñas. Datos personales, teléfonos, ubicaciones. Hay que desactivar de los dispositivos móviles o aparatos la ubicación porque eso queda registrado aunque no nos demos cuenta. Y tercero, muy importante, tomar medidas preventivas. La computadora que nuestros hijos e hijas o las tabletas que estén usando tienen que estar bajo supervisión del mundo adulto, no para controlar, no para censurar, sino para poder conocer las interacciones. Nos va a hablar mucho de cómo, tanto de los temas de interés como de los temas de preocupación y sobre todo con quién están hablando o comunicándose. Juan Martín, en este regreso a clases, para aquellos alumnos que ingresaron a algún nuevo plantel con nuevos compañeros, ¿cómo podemos detectar los padres de familia que están sufriendo algún tipo de acoso en los planteles, algún tipo de acoso digital, pero sobre todo, ¿qué hacer? Mira, usualmente los niños, niñas y adolescentes te avisan de lo que está pasando y comienzan a hablar de aquellos chicos que son significativos para ellos, en lo positivo y en lo negativo. Entonces hay que estar un poco atentos. Segundo, cuando notemos que hay un cambio de conducta, que no quieren la escuela, que comienzan a ocultar algo, tenemos que ponernos atentos. Y tercero, muy importante, generar ambientes de confianza, no solo en estos casos de posible violencia, sino permanentemente, porque hablamos ahora de acoso, pero también tiene que ver con el grooming, que se le da la seducción por internet,
y eso es mucho más difícil que te lo cuenten. Entonces, por eso es que el ámbito de confianza hay que construirlo todos los días, y por eso es que el Internet, y yo dejaría este mensaje a las familias particularmente, el diablo no es el Internet no es el diablo. El Internet es una herramienta que, así como tú comentas, lo usamos las personas adultas, niños y niñas lo usan más, y tenemos que alfabetizarnos, aprender a usarlo y entender que también tenemos que tomar medidas de seguridad familiares y personales con esta herramienta ya inevitable. Pues un uso responsable y un uso consciente del Internet es la reflexión. Muchísimas gracias, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Pues ahí está la invitación a estar atentos a lo que nuestros hijos hacen en la web. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. Te esperamos próximamente con otro tema.